Muy buenos días, chicos. Vamos a hablar sobre los compuestos sin hidrógeno y oxígeno. También a estos se les pueden llamar sales aloideas y los vamos a encontrar nosotros por medio de la combinación de un no metal con un metal, pero los no metales los vamos a ubicar solamente en la columna 6 y 7A. Para ello vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a observar acá que solamente vamos a trabajar con los de la columna 6 y 7A, que son los que están de color verde. Estos los podemos nosotros formar compuestos con un metal. Entonces, quiere decir que yo, por ejemplo, puedo utilizar el cloro, puedo utilizar el bromo y formar un compuesto. Veamos entonces cómo es que se nombran los compuestos sin hidrógeno y sin oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que van a llevar cualquier otro compuesto menos hidrógeno y menos oxígeno. Entonces, tenemos la fórmula. En este caso tenemos Ca, que es el calcio, y la F, que es el flúor. Y en el sistema estequiométrico lo vamos a nombrar como di. ¿Se recuerdan de dónde viene el di? Del 2, ¿sí? Se recuerdan que podemos nombrar di o bi. Entonces di, el nombre del compuesto, entonces que es el fluoro. Entonces difluoruro, la terminación uro, ¿se recuerdan? El sufijo uro. Entonces difluoruro, de el apellido de Casada, ¿se recuerdan? Y el nombre del siguiente elemento, en este caso el calcio, ¿verdad? Difluoruro de calcio. Este es para el sistema estequiométrico. Ahora veamos cómo se nombra esta fórmula en el sistema Stock. ¿Se recuerdan que les decía que íbamos a nombrar este número que está acá? Lo íbamos a nombrar con números romanos, que es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, fluoruro de calcio 2, ¿sí? Y en el sistema clásico o funcional, fluoruro cálcico, ¿sí? La terminación ico para el calcio. Muy bien, ahora veamos este otro compuesto. Tenemos acá al aluminio y acá al selenio. Si se dan cuenta, cada uno de estos tiene numerito o un subíndice. Entonces, empezamos a nombrar desde el último compuesto. Entonces, desde acá empezamos. Como vemos que tiene un número 3, vamos a nombrarlo como tri. Por eso es que está acá, tri. Selenio, recuérdense que está acá, pero le tenemos que agregar el sufijo uro. Entonces sería triselenuro, ¿sí? Al selenio le agregamos la terminación uro y dice selenuro. Triselenuro, el apellido de Casada, ¿se recuerdan? De. Y como acá tiene un número 2, ¿se recuerdan? Entonces decimos di, aluminio, que es el nombre del elemento que tenemos acá. Entonces, triselenuro de dialuminio. Ahora, en el sistema Stock, selenuro de aluminio 3. Entonces, ¿de dónde sacamos el 3? Venimos nuevamente a nuestra fórmula y vemos que el 3 es el que está acá, ¿verdad? Por eso decimos el número 3. Ahora veamos en el sistema clásico selenuro alumínico. Entonces, de igual manera, agregamos la terminación uro y la terminación ico, ¿sí? Selenuro alumínico. Muy bien. Veamos entonces ahora los compuestos halogenados y uso según la toxicidad, ¿verdad? Entonces, los compuestos halogenados quiere decir que llevan halógeno. Entonces, como los vemos acá, dice los compuestos que poseen halógenos, puede ser el cloro, el bromo, el yodo y el flúor. En su estructura son muy utilizadas actualmente y algunos resultan ser tóxicos o muy tóxicos. Entonces, acá tenemos alguna descripción del uso de estos compuestos. Y acá vamos a ver la combinación de dos metales, cómo es que nosotros formamos aleaciones y amalgamas, en donde podemos encontrar nosotros las amalgamas, pues
Déjenme decirle que cuando a usted lo llevan con el dentista y usted tiene alguna caries, pues es necesario colocarle alguna amalgama. Es el famoso relleno que a nosotros nos dicen, ¿verdad? Los dentistas, que hay que colocarle un relleno para que esa caries no siga en una muelita, y es necesario colocarle una amalgama. Entonces podemos ver que la química y los compuestos binarios van a estar en toda nuestra vida, ¿verdad? Los llevamos en algunas piezas dentales. Muy bien. ¿Cómo es que formamos nosotros una aleación? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la aleación del cromo y el hierro. Vamos a nuestra tabla periódica y veamos dónde están ubicados estos dos compuestos. Muy bien, entonces tenemos nosotros acá al hierro, tenemos acá como Fe, y tenemos el cromo, que es el que logramos observar acá. Entonces, estamos trabajando con hierro y compuesto del cromo. Entonces, para formar en este caso una aleación, vamos a empezar a nombrar según el orden que nosotros tengamos acá, y de los compuestos en un orden ascendente según su carácter electropositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner la palabra aleación y posteriormente, según el carácter electropositivo que tenga, así va a ser la mención que tengamos. Entonces, regresemos a nuestro problema. Acá. Aleación de cromo y hierro, según el orden electropositivo. Luego, veamos la otra. Entonces, tenemos a níquel y al cobre. Lo nombramos como aleación de níquel y cobre. Para esto no hay un sistema stock, no hay un sistema clásico, sino lo vamos a nombrar como lo vemos acá. Ahora bien, para poder nombrar una amalgama, la vamos a identificar siempre y cuando ésta vaya a tener dentro de sus compuestos este elemento Hg. ¿Quién es el Hg? El mercurio. Entonces, cuando nosotros veamos un metal con el mercurio, vamos a ver que se está formando una amalgama. Y en este caso, pues tenemos aquí, por ejemplo, el Au, ¿sí? Que es el oro, y el Hg, que es el mercurio. Entonces, decimos nosotros, no mencionamos al mercurio, sino en vez de decir mercurio, decimos amalgama de oro, como lo vemos acá. Aquí dice, algunas aleaciones reciben un nombre especial, por ejemplo, el cobre y el zinc, que este sería latón. Tenemos este otro, que sería el estaño y el plomo, va a recibir el nombre como peltre, que alguna mamá tiene en casa una olla de peltre, ¿verdad? Tenemos esta otra, que es el cobre y el estaño. Cuando nosotros unimos al cobre y al estaño, vamos a formar una amalgama, en este caso que es el bronce, ¿verdad? Que es lo que formamos nosotros. Ahora veamos los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios van a ser aquellos que van a estar formados por 3 elementos y principalmente van a llevar un OH. ¿Qué quiere decir eso? Un oxígeno y un hidrógeno acompañados de otro compuesto. Entonces, tenemos nosotros acá nuestra tablita según la nomenclatura para estos compuestos. Entonces, cuando nosotros observemos que hay un elemento y está acompañado como esta fórmula que está dentro de paréntesis un OH y el 2, se recuerda en el subíndice, entonces quiere decir que este va a ser un hidróxido. Muy bien. ¿Cómo es que se nombran entonces los hidróxidos en el sistema estequiométrico? Entonces, de igual manera, iniciamos desde el subíndice, o sea, desde el último, y así vamos hacia el primer elemento. Entonces, observamos que aquí hay un 2, decimos di. Luego el OH, que se llama hidróxido, entonces dihidróxido, el apellido de casada, de
y nombramos el elemento que tenemos acá. En este caso es el níquel. Entonces decimos dihidróxido de níquel. Esto es en el sistema estequiométrico. Veamos en el sistema Stock. Tenemos hidróxido de níquel 2. ¿Se recuerdan? Solo cambiamos el subíndice 2 por el número romano. Ahora veamos el sistema clásico o funcional. Decimos hidróxido y le vamos a agregar la terminación oso a níquel. Entonces decimos niqueloso, hidróxido niqueloso. Veamos otra fórmula. Tenemos en este caso al plomo, al hidróxido o al grupo hidroxi y el número 4, que es mayor, ¿verdad? Entonces, vemos que el 4 lo vamos a nombrar como tetra. El OH ya dijimos que hidróxido, entonces tetrahidróxido de plomo. Ahora veamos en el sistema Stock, sabemos que es el 4, entonces el 4 solo decimos hidróxido de plomo 4 en números romanos. Veamos en el sistema clásico. Hidróxido plúmbico. ¿Por qué plúmbico? Le agregamos la terminación ico al plomo, porque como tiene el número 4, quiere decir que este es mayor. Entonces a este le agregamos la terminación ico, ¿sí? Y así decimos hidróxido plúmbico. Tenemos acá pues algunos ácidos ternarios u oxácidos, así los podemos llamar. Generalmente los conocemos como oxácidos. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra fórmula. Veamos nuestra fórmula acá, que ya tenemos nuestra fórmula balanceada. ¿Y cómo vamos a nombrar esto? Entonces, cada una de estas fórmulas va a ir recibiendo su nombre de acuerdo a la cantidad de átomos que contenga esta molécula, ¿verdad? Ahora veamos el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno solo va a formar oxácidos con valencia 3 y 5. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ácido nitroso y ácido nítrico. ¿Se recuerdan la terminación oso, ico? Oso para el chiquitito, ico para el mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que la valencia menor va a terminar en oso y la valencia mayor va a terminar con ico, ¿sí? De ahí es donde sacamos esta terminación. Y así vamos a encontrar nosotros acá, según la ubicación de la fórmula, vamos a tener, en este caso, dice, si se le suma una molécula de agua, tenemos los ácidos meta. ¿Qué quiere decir esto? Acá encontramos la molécula de agua, ¿sí? Acá encontramos 2 moléculas de agua. Este 2 que está acá quiere decir que hay 2 de todo esto, ¿verdad? Entonces hay 2 moléculas de agua y cuando encontremos que hay 2 moléculas de agua, va a llevar el prefijo piro, como lo vemos aquí, ácido pirofosfórico. Y cuando le agreguemos 3 moléculas de agua, que es lo que tenemos acá en nuestra ecuación, en nuestra fórmula, vamos a nombrarlo con el prefijo orto. Prefijo, se recuerdan antes de, ¿verdad? Ácido ortofosforoso o también ácido fosforoso, ¿verdad? Bien, ahora veamos las sales neutras. ¿Cuándo o cómo es que se forma una sal neutra? En este caso es cuando vamos a sustituir todos los hidrógenos de un oxácido o de un ácido oxácido. Y lo vamos a sustituir por un metal. Entonces, acá decimos la valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido sin los hidrógenos. Entonces, veamos acá. Esta tablita que está acá es muy importante. Recordémonos, los prefijos son antes y los sufijos después de, ¿verdad? La palabra. Entonces, vamos a utilizar prefijo hipo para el chiquitito y oso para el chiquito. Entonces, oso, hipooso, oso, ico, y cuando tengamos una valencia mucho mayor, le vamos a agregar el prefijo per y el sufijo ico. Acá también tenemos
prefijos y sufijos utilizados en las sales. Vamos a utilizar hipo para chiquitito, la terminación ito. En algunos otros vamos a encontrar solo ito y ato. Y en la valencia mayor, vamos a agregar el prefijo per y el sufijo ato. Es ahí donde tal vez hemos escuchado el perclorato, ¿sí? Donde se le agrega a cloro, le agregamos perclorato, ¿sí? Veamos acá con este ejemplo entonces. Aquí tenemos un oxácido, aquí vamos a tener el nombre, la sal neutra y el nombre de la sal. Muy bien, veamos primero los oxáceos. Tenemos HClO, ¿sí? Tenemos aquí al hidrógeno, al cloro y al oxígeno. Entonces, como este es un ácido, solo lo vamos a nombrar como ácido. Le agregamos el prefijo hipo, el nombre del elemento, en este caso el cloro, hipocloroso y la terminación oso. Ahora veamos este que está acá, una valencia que está a nivel medio. Este es el pequeño, el mediano y el grandote. Entonces, veamos, tenemos al hidrógeno, tenemos al azufre, tenemos al oxígeno y un subíndice 4, ¿verdad? Una valencia. Muy bien, veamos. Como este de acá es un ácido, solo lo nombramos como ácido. No le vamos a agregar ningún prefijo porque es el mediano, puede ser cualquiera de estos dos. Entonces, como vemos que es 4, le vamos a agregar la terminación ico, según nuestra tablita. Entonces lo nombramos como ácido sulfúrico. Y veamos que que es un ácido mucho más fuerte, mayor, porque tiene una valencia mayor. Entonces, de igual manera, tenemos aquí al hidrógeno, tenemos acá al fósforo y al oxígeno. Utilizamos la palabra ácido, fosfórico, nuestra terminación. Veamos la sal neutra. Tenemos acá al calcio, al cloro, al oxígeno y una valencia 2. Hipo, según nuestro prefijo, hipo y la terminación ito. ¿Se recuerdan? Hipoclorito de calcio. Vamos con este otro. Tenemos aluminio, 2. Tenemos acá un azufre y un oxígeno. ¿Se recuerdan que cuando están estos se forman sales o sulfatos? Y tenemos acá una valencia, ¿verdad? Entonces decimos sulfato de aluminio, que es esto que está aquí es el sulfato, ¿verdad? Entonces, sulfato de aluminio. Veamos este otro. Acá tenemos este con número 7, entonces decimos pirofosfato, es esto de acá, esto que está acá es este nombre de acá, de hierro, y lo nombramos según nuestra valencia. En este caso se recuerdan que la valencia, la última, ¿verdad? No se vayan a guiar de esta, sino esta. Entonces, pirofosfato de hierro, 3. Muy bien. Ahora veamos acá. Tenemos nosotros una infinidad de compuestos los cuales vamos a ir nombrando. Aquí pues ya están nombrados, ¿verdad? Entonces vamos a ir nombrando. Usted llena cada uno de estos según su nombre y luego pasamos al trabajo. En este caso el que tenemos acá, vamos con el primero. Dice, escribe el nombre de los siguientes compuestos en la nomenclatura indicada. Muy bien, tenemos en este caso a estos dos compuestos, los vamos a nombrar en el sistema clásico funcional y luego en el sistema stock. Y así vamos a ir trabajando cada uno de estos según nuestra tabla. Luego dice, subraya las fórmulas correctas. Muy bien. ¿Será que esta es correcta? H2O2, SBA, LIL, este o esta o esta. Bueno, por ejemplo, veamos acá. Esta que está acá no tendrían por qué subrayarla porque esta fórmula no existe. Esta que está acá tampoco, no existe.
¿Por qué o cómo lo va a saber usted? Usted va a ir a su tabla periódica y va a ir a observar si puede hacer estas combinaciones en su, según la nomenclatura que hemos visto. Ahora bien, acá tenemos el compuesto, el nombre del compuesto. Usted va a escribir acá la fórmula. Dice bromuro férrico, ¿sí? Entonces sabemos que aquí hay hierro y aquí hay bromo. Pero hay una valencia, por eso tiene una terminación uro y la terminación ico. ¿Se recuerdan la valencia pequeña, la mediana y la grande para cada uno de estos? Luego dice, escribe la diferencia entre hidrádico y un hidruro. ¿Qué diferencia hay acá? Usted puede leer, puede decir, bueno, por ejemplo, el número de valencia. Usted nombrará acá. Bueno, explica los siguientes términos. ¿Qué es un compuesto binario? Se recuerdan que cuando lo componemos por dos, que la YUPAC, en la organización, ¿verdad?, de química aplicada y pura, usted ya lo tiene en su inicio, lo vimos en inicio de estos temas. Luego, sistema de nomenclatura tradicional. ¿Qué es el sistema de nomenclatura tradicional? ¿Qué es el sistema de nomenclatura stock? Y explica cómo se forman las sales neutras y da dos ejemplos. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que las sales neutras se van a formar cuando sustituimos en los oxácidos, ¿verdad?, los hidrógenos por un metal. Muy bien. Pasamos a la siguiente actividad. En esta, por la situación que hemos estado pasando, no la vamos a trabajar porque no sabemos si en casa hay estos materiales. Entonces, por favor, no lo vayan a trabajar porque lo que estamos tratando es de que usted se quede en casita y no salga a buscar estos materiales. Entonces, esta actividad no la trabajamos, ¿sí? Después de haber leído la historia de la astronomía, vamos a trabajar nuestras páginas. Podemos enviar evidencia del trabajo realizado. Que tengan un excelente día.